No sé. No, Juan, todo mal. ¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor? Tarado. No, Santiago, sacalo, por favor. Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros... Mientras sigan facturando. Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García. Yo soy Santiago Kalinowski. Y yo soy Juan Eduardo Bonín. Muy buenas, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de la historia del pensamiento sobre el lenguaje. Hoy hablaremos de las etimologías. Sí, hay que meterse con una cosa complicada, que es que las etimologías tienen un rol en cómo se argumenta acerca de los problemas de la sociedad. La etimología es un acto de fe. Todos confiamos en que la etimología nos va a traer la verdad revelada de las palabras, desde el origen de las palabras, siempre pensando que hay un origen de las palabras y que hay una verdad en las palabras. Es raro, ¿no? Sí, es raro porque, digamos, tal vez habría que hablar de sincronía y diacronía, ¿no? Para ver... Lo que a mí me intriga es saber cómo se construyó esta idea, esta noción de que hay una verdad especial en una palabra, en el significado de una palabra, solamente porque era el significado que tenía hace 1000 o hace 2000 o hace 3000 años. O sea, ¿por qué todos llegamos colectivamente a la conclusión de que ahí hay una verdad superior? Yo no sé si se llega colectivamente o nos trajeron hasta esta idea, ¿no? Como la idea de que las lenguas se diversifican y eso da inestabilidad o da inseguridad o da una idea de que la lengua no es tan verdadera como antes. Esta idea de disgregación se resuelve con la etimología, porque la etimología te lleva a ese origen en el que el significado de la palabra y el significante, es decir, la palabra y aquello que designa, eran una sola cosa. Y ahora tenemos como una especie de palabra blue, palabra contada con liqui, palabra horro, y entonces esa diversificación te pone nervioso. Entonces la etimología te dice, no, para. En el sánscrito esto era, y te dicen la posta. Eso. Pero por otro lado siempre estuvo diversificada la cuestión del signo lingüístico. Claro. Nunca hubo un momento, nunca hubo una pre-Babel donde estén los significados en su forma prístina y original, ¿no? Pero sin embargo así funciona. Bueno, podríamos empezar un poco diciendo a qué nos referimos con etimología, ¿no? Etimología. Dale, sí, claro. Etimología en principio es una disciplina, un saber sistemático, que lo que hace es justamente proponer un estudio histórico de la derivación de las palabras. El étimo es esa palabra previa de la cual derivan las palabras posteriores o modernas. Entonces cuando decimos, no sé, cuando decimos que lógica viene de logos, del griego logos, el griego logos es el étimo de lógica en el español moderno. De esta manera, etimológicamente, sería el saber sobre los étimos. Lo que hay que decir es, las palabras tienen un significado que es convencional, ¿no? Todos decimos eso, es el carácter arbitrario del signo lingüístico, es una cosa que enunció Saussure y que no admite demasiada discusión. Nosotros decimos ventana, los italianos dicen finestra, los alemanes dicen Fenster y los ingleses dicen window, digamos. Y ahí en esa serie, en esa cadena de sonidos, no hay ninguna relación de necesidad que lo lleve al significado que tiene. Entonces eso es verdad hoy, y eso era verdad hace 2000 años, y eso era verdad hace 5000 años. No hay un momento en el que eso deja de ser verdad. No hay un momento en el que las palabras tienen un significado más original o más denso o que nos permiten explicar. Sí, o más relacionado con la cosa. Nunca la palabra estuvo relacionada naturalmente con la cosa. Siempre fue arbitraria. Siempre fue una forma de designar el mundo. Una forma no natural de designar el mundo. Una cosa que surge claramente de esa discusión es
cómo cortamos, vieron que siempre tenemos esa manía o esa fantasía gramatical, ¿no? De decir, bueno, vamos a describir el estado de la lengua en un momento determinado, vamos a confeccionar la gramática del diccionario del castellano, aun cuando digamos del español porteño actual, en este día y a esta hora, tenemos esa fantasía de que podemos detener ese continuo flujo del uso lingüístico y entonces fijar un significado que es propio de ese momento y que va a ser común a todas las personas que habitan la lengua en ese momento. Entonces, esa es la primera fantasía que está atrás del concepto de etimología, me parece. Y una segunda fantasía que está asociada a esto es que podemos, a partir de esos estados de lengua que vamos segmentando, podemos delimitar unidades que tienen un valor propio, ¿no? Cuando decimos el latín, o cuando decimos el español, o cuando decimos el inglés, estamos suponiendo que hay una unidad que se proyecta por varios momentos diacrónicos, por varios momentos en el tiempo, y que esa unidad es especialmente valiosa. Y que entonces cuando decimos que tal palabra deriva de tal étimo latino, lo que estamos diciendo es el latín funcionó como origen de los significados actuales, que en realidad es esta idea más ideológica, que es nuestra civilización es una civilización que deriva, que depende, que viene del latín, que viene de la civilización romana, digamos. Sí, hay otro punto que también es interesante de las etimologías, es ver con qué lengua filian las palabras etimologizadas. Es decir, vos tenés todas las palabras de cultura, de progreso, de ciencia, todas vienen del latín, todas vienen del griego. Y después tenés palabras que son la flora, la fauna y la flor del Irolai, que son las que vienen de las lenguas aborígenes. Y ahí vos te das cuenta de que hay en ese acto de establecer una lógica etimológica y una derivación etimológica y una pretensión de dar con el origen de ciertos términos, es que por atrás hay una idea de cómo funcionan las lenguas políticamente para construir ciertos imaginarios simbólicos de un pueblo, de una nación, de lo que sea. Eso, digamos, llegamos a Nebrija, ¿no? Porque cuando se constituye el Estado español, el Estado con lengua española, con lengua castellana, lo que se empieza a hacer es todo un proceso de proyección de la lengua española con respecto a la antigüedad clásica y un intento de derivar el prestigio y digamos, el culto que había hacia eso como lengua de la civilización, lengua del... Ahora, los romanos después se acuchillaban todos entre todos, digamos, porque hay una cosa de construcción a través de la tradición ahí, pero yo quería que pusiéramos un ejemplo de lo que nos molesta, ¿no? Digamos, de por qué decimos que en el espacio público la etimología tiene este rol que es medio insidioso, que se presta a manipulaciones y a tergiversaciones. Y básicamente cuando decimos esto, cuando decimos uso argumentativo de las etimologías, todos pensamos en una misma persona que se llamaba, o se llama, no me acuerdo, no sé, Mariano Grondona. Todos los viejos. Todos los que peinamos canas, Santiago. Sí, pensamos todos los vejetes. ¿Se llama o se llamaba? Ay, no sé, ¿para qué lo googleo? Me muero. Y va a ser para siempre Mariano Grondona, Bueno, no importa, decilo. O no, se murió. Espera. La cosa es que, por ejemplo, argumento de Mariano Grondona. It's alive. No, está entre nosotros. Está live. Chicos. Bueno, menos mal. O no, qué sé yo. Bueno, no importa. La cosa es, argumento de Mariano Grondona. El despotismo es la forma más básica... Vos fijate, se fue Quino y nos dejaron a Mariano Grondona, pero bueno. ¿Cómo? No, perdón. Conclusión de Mariano Grondona. El despotismo es la forma más primordial de la organización política humana. Digo, eso ya es una declaración rimbombante. ¿Y en qué basa esa conclusión? En que existe una raíz indoeuropea poti que significaba jefe. Listo, pim pam pum, ya está. Hemos caracterizado la organización política humana desde el 5000 a.C. hasta el Donald Trump. No, me das poti y yo con esto te explico la política argentina de los... Sí, yo te explico todo. Todo con vamos poti. Y claro, ¿qué pasa con poti? Poti es poder. Y entonces, ¿qué es el jefe? El jefe es el que puede o quien puede. Entonces es muy probable que esa raíz indoeuropea de poti como jefe tengan un antecedente en un verbo poder común y corriente, porque digamos, ¿no? De hecho, en latín el verbo poder es un verbo medio raro,
porque en algunas personas se desdobla con el verbo ser. Entonces, por ejemplo, puedo se dice possum. Y possum es soy de sum. Sum en latín es soy. Y lo que venía antes era potus. O sea, soy poderoso. O sea, puedo. Soy el que puede. ¿No? Es un verbo. Es un verbo medio desdoblado ese en latín. Que claramente reconoce esa especie de mezcla entre la noción de poder y la noción de ser el jefe. Hay una solidaridad ahí que de ninguna manera podemos decir en el indoeuropeo. Esa era la palabra en su estado prístino. Lo que es eso es un atajo argumentativo para llevar la discusión hacia donde vos querés. Y lo malo que tiene es que funciona. Convence. Por alguna razón convence. Insisto en que la etimología tiene un valor de cientificidad, como que el hecho de ir a buscar en la etimología el valor del término para apoyar tu propio argumento está revestido como de la idea de que es alguna especie de ciencia lingüística, de que ese dato verdadero está reconstruido a partir de ir a buscar en la historia de las palabras, ir a buscar en la historia de los pueblos, y entonces esa carga que trae hasta nuestros días es una carga que está entrañada no solamente por la palabra, sino por el valor de verdad político-histórico. Y eso le confiere mucha fuerza argumentativa, en tanto que, para mí, que valor histórico y valor científico, por el modo de extraer esos términos, por el modo de extraer el valor de esos términos. Sí, y tiene un componente también muy conservador en cuanto a la hipótesis que tiene sobre las ideas humanas, ¿no? Que es decir, tenés como una especie de crisol originario de significados disponibles, y esos significados siguen siendo originales, se siguen explotando a lo largo de la historia, y cuando vos querés entender cuál es el verdadero significado de la acción o de la palabra humana, tenés que ir a buscar ese lugar de sentidos originales, ¿no? Esa idea de que vos tenés como ese núcleo semántico del cual derivan todos los significados posibles de todas las lenguas posibles. Bueno, me parece un colapso ahí entre la ciencia etimológica y la ciencia histórica. Un colapso que es en sí mismo acientífico. Vamos a decir, tiene todo este halo de cientificidad, pero es una cientificidad acientífica. Es decir, la ciencia lingüística no se presta al mismo tipo de análisis que la ciencia histórica. Sin embargo, como es la historia de las palabras, se colapsan, ¿no? En una especie de ciencia porque claro, una de las grandes bisagras que hay en el modo en que se hacía la historia era pasar de la historia es este cuerpo de saber más o menos revelado que está dado como es y es una sucesión en el tiempo y se acabó, y la narración de eso es poner primero una cosa y después la otra y después la otra en una especie de sucesión temporal, y después pasó a, bueno, tenemos que en realidad hacer deducciones de la historia, porque en los eventos presentes está contenido una causalidad que proviene de los eventos pasados, y esa causalidad es la que repone el científico historiador, digamos así. Sí, el científico va a buscar también los testimonios del pasado. Es decir, la ciencia, la historia moderna lo que hace es, bueno, ir a buscar los manuscritos, empezar a restituir los documentos y desde esos documentos apoyar esas hipótesis. Pero esa confianza en el método moderno de la historia, claro, apoya la idea de la filología, de la etimología. No es apropiada al objeto lengua. Claro. Para explicar el objeto, o sea, o por lo menos se buscan otras causas. El filósofo ruso Valentín Voloshinov decía que los lingüistas, él hablando de los filólogos, ¿no? de la lingüística histórica de final del siglo XIX sobre todo, decía los lingüistas, los filólogos, son herederos de los sacerdotes, ¿no? Porque construyen ese discurso arcano acerca de la lengua, acerca de la gramática, que le dice a los hablantes, ustedes no saben realmente qué es eso que usan todos los días, y que van a buscar en ese pasado histórico las prefiguraciones semánticas del presente, ¿no? Van a hurgar ahí los verdaderos significados que serían opacos para nosotros, pobres hablantes que apenas que somos indignos de la lengua que hablamos. Sí, hace como una exégesis, es como un iniciado que viene
y te hace la exégesis de te dice, bueno, esta palabra significa esto y te revela Claro. la verdad que estaba oculta a tus ojos, que solamente sos un mero hablante de la lengua. Exactamente, exactamente. Y creo que una de las cosas interesantes que van con este doble significado de la etimología es, por una parte, esta mirada más científica en cuanto a lingüística histórica, que lo que hace es documentar cómo son las relaciones entre las lenguas y el cambio lingüístico a través de los siglos. Y otro de los aspectos que es interesante es el tema de las falsas etimologías, que es cuando vos estás dispuesto a violar toda regla etimológica existente, cuando estás dispuesto a avanzar sobre cualquier conocimiento sistemático sobre la historia de las lenguas, simplemente para probar algún punto falopa que estás desesperado por probar. Sí, es un recurso vil. Bueno, hablando de punto falopa, por ejemplo, para poner un ejemplo, Ay, sí, tírense algunos ejemplos divertidos. está, bueno, la etimología de asesino, ¿no? La etimología de asesino surge de un mito de que había una especie de secta de extremistas en la época de las cruzadas que se daban la viaba con el hashish, ¿verdad? Se daban la viaba con el hashish y se supone, o con algo. En realidad no está demostrado nada de esto. Es una especie de historia construida desde la mirada del cruzado europeo, ¿no? Digamos, porque ahí hay toda una cosa de considerar al otro como un ser exótico, una alteridad absoluta. Bueno, la cosa es que entonces se empezó a establecer esta idea de que esas sectas se daban la viaba con hashish para ir a asesinar, y finalmente de ese mito surge que la palabra asesino en lenguas romances, a partir del italiano, viene de hashish. Y entonces, claro, uno ha visto cosas en la televisión diciendo, miren que la etimología de asesino es hashish. No, pero para eso es inverosímil. Es decir, eso no te lo cree nadie, Santiago. No, decir, ese es el tirame un problema. dato, El pero- problema es que sí te lo creen. Las drogas son malísimas porque nunca vieron un tipo fumado, una persona, nada. Nadie fumado con hashish. Digamos, es incapaz de asesinar nada. Pero ponele que sí, que viera una persona fumada con lo que sea. Esa etimología es cualquier cosa. Realmente no puede funcionar. Bueno, es la etimología más o menos establecida para la palabra asesino, que está derivada de un mito que no está demostrado, digamos. Pero la idea es que eso funciona en el espacio público como una manera de argumentar lo que son las drogas, en general. Las drogas ilegales, ¿no? Porque, digamos, no, cuando alguien dice eso, no está pensando ni en el vino, ni en la nicotina, ni en los barbitúricos. Las drogas que se hacen con aprobación del Estado, digamos. Se piensa en el porro, ¿no? En el porro. El porro se supone entonces que te despierta un instinto asesino que debe ser muy ineficaz, ¿no? Y contratarte un asesino que se fumado. Perdóname, déjame suponer que porro viene de porra porque te pega. Chicos, les pido, alguien tiene que llamar al orden y voy a ser yo, chicos, por favor, les pido. No, pero es un ejemplo perfecto, es un ejemplo perfecto de lo que estamos mirando, que es el Sí, uso sí, sí. argumentativo de la ciencia etimológica para en realidad argumentar las cosas de la sociedad y de los grupos humanos para el lado que a vos se te canta. Yo recuerdo a finales de los 90, comienzos de los 2000, cuando era joven y progresista, que se discutía mucho. ¿Se acuerdan que se dejó de usar el término aborigen para empezar a hablarse de pueblos originarios? Y el origen de esa discusión, o sea, el hecho de dejar de usar la palabra aborigen, fue porque se decía que significaba sin origen. Que era el prefijo griego de negación, sin, y origen, la palabra latina que indicaba el origen. Entonces aborigen Sí. significaría sin origen. Y recuerdo cuando Y estudiábamos es una latín. palabra que no podés usar. Bueno, pero justamente, entonces, cuando estudiábamos latín, el latín te enseñaba la preposición ab, tenías la palabra origen, decís ab origen significa desde el origen, es decir, la palabra aborigen significa literalmente originario. Pero, claro, en ese contexto donde se mezclaban latines mal aprendidos y una necesidad también de buscar un nuevo lenguaje para eso que estaba pasando, y la que cayó en el camino fue la palabra. Claro. Lo que pasa es que el latín no tenía A privativa. No la tenía. Cuando nosotros, por eso también aborigen no es un caso aislado. Tenés aborigen,
Alumno. Y tenés alumno, tenés alumno Ah. que también se interpreta esa A como A privativa y lo otro como lumen luminis, Sin luz. ¿no? En realidad viene del verbo latino alo, de donde viene nuestra palabra, por ejemplo, alimento. Entonces, el alumno se alimenta. Y también, si uno sigue la carrera mediática de Moria Kazan, encontré el clip, lo voy a poner acá. Por supuesto. Así, la adicción, ¿qué es lo que es lo no Sí, dicho, es eso. verdad? La adicción es también, según Moria, le mandamos un saludo, según Moria es también una A privativa, de lo no dicho. Entonces dice, el patrón de las adicciones es la mentira y la negación. Cosa que puede ser cierta, pero nada de eso se apoya en la etimología latina, que es que en lugar de una A privativa es la preposición ad, ¿no? Ad, que es la contraria de ab. Ab es desde, ad es hacia. Pero espera, entonces para Moria, adicción sería Lo no dicho. lo no dicho. No es el que está puesto hasta no poder hablar. ¿Te drogás porque no podés hablar? Una No cosa sé, así. que es para Moria. No, pero después lo que dice, la mentira y la negación. Que eso, digamos, ella tiene experiencia con la droga, lo ha dicho públicamente, ella, su hija, digamos, y hacen toda una cosa ahí en los programas de Chimentos con eso. Entonces, debe tener experiencia y no debe estar mal de eso. ¿Qué sé yo si está mal? Lo que no es verdad es que eso esté contenido en aquella etimología del verbo ad y el verbo dico, que es decir. Decir hacia era como un poco asentir, dar tu consentimiento, una cosa así, ¿no? Entonces, no tenía nada que ver con una A privativa, con la negación del verbo decir. Bueno, pero en defensa de las falsas etimologías, también me parece que es interesante ese movimiento donde tratando de recurrir a lo que existe, querés darle forma a algo nuevo, ¿no? Porque el que va a buscar una falsa etimología, una etimología científicamente válida, está también buscando expresar un significado que esa palabra no expresa, ¿no? Y quizás para eso, en un gesto ambivalente, recurre a materiales del pasado, de un pasado medio mítico, tratando de eso, de darle nombre a eso que ya no puede expresar con esas palabras. Sí, como decís, para raspar un poco el fondo de la olla, para darle sentido a lo que estás diciendo, una cosa así. Y sí, sentir que las palabras que tenés ya no te alcanzan, que el significado está gastado, que tenés que ir a buscar un significado distinto. Y como sabés que si decís todo te van a putear de todos lados, dicen, bueno, busquemos algún significado originario. Lo otro que hay que decir, y que es algo en lo que insistís vos, Juan, es que este gesto no es solamente inválido cuando la etimología es falsa. ¿No? Es un gesto falaz siempre. Yo la llamo... Viste que los nombres de las falacias tienen nombres en latín, tipo... Ad personam. Ad hominem. Ad baculum. Ad etimologiam. Claro, yo la llamo ad etimologiam, porque, viste, la falacia ad baculum es falacia al palo, digamos. Si vos no crees lo que yo digo, te pego. Bueno, es... Sí, perdóname, falacia al palo creo que sería otra cosa, igual es interesante. Sí, de esas falacias hemos dicho muchas, la verdad. Admitámoslo también. No sé, yo te estoy sacando la roja a los dos, así que por favor ordénense. La falacia, ¿qué estaba diciendo? Me distraes, Estamos Juan. diciendo que las etimologías son falaces siempre, incluso cuando la etimología es verdadera, cuando era aposta la palabra. Siempre, siempre. No, estaba solamente llevándote a donde vos estabas hablando antes de que empezaran a hablar pavadas vos y tu amigo. No, entonces claro, ¿no? Esa es la otra cosa. No es solamente un gesto argumentativamente falaz cuando es falsa la etimología, cuando la etimología es popular, sino que es siempre, porque se sustenta en este colapso de paradigmas científicos que son en sí completamente diferentes. Por ejemplo, usamos la etimología nosotros en español tenemos el verbo comer. Pero en Francia tienen el verbo manger, y que es el verbo que tienen también en Italia. Entonces, ahí la etimología a vos te sirve para documentar con la lengua el proceso de colapso del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Porque primero cayó más lejos de Roma, y es donde cayó más lejos de Roma se mantuvo el verbo anterior, y en los
lugares donde se mantuvo el Imperio Romano en control de la organización, la cosa evolucionó y se incorporó una palabra que es medio de origen popular, que es la palabra manducum, manducare, que era como una especie de máscara que tenía una gran boca y lastraba mucho por ahí, digamos, era como una imagen medio como carnavalesca. Y el verbo entonces ahí de Francia y de Italia te permite hacer como una línea temporal del modo en que se fue achicando el Imperio Romano, por ejemplo. Eso es interesante. Entonces, la ciencia etimológica, ¿cuáles son los gestos que no son falaces? Uno sería ese, ¿no? Su uso para historiar, ¿no? Esto se hace mucho con los indoeuropeos. De los proto-indoeuropeos no sabemos nada, una goma sabemos. Pero hay algunas palabras que están documentadas. Y si los tipos tenían una palabra para ordeñar la vaca, para leche, por ejemplo, es que tomaban la leche, ¿sí? Y según explican ahí en un podcast llamado The History of English, eso fue la gran diferencia entre quedarse reducidos en un territorio más chico y poder empezar a expandirse. Porque aparentemente la caloría que uno ingiere por la leche y el queso es mucho más eficiente por metro, por hectárea de criar vacas, digamos, que comerse directamente la carne. Entonces, el hecho de que aparentemente en un momento los humanos hicimos una mutación y pudimos empezar a digerir la leche fue muy importante, y eso, primero, que parece que es una de las razones que se citan como para que el pueblo ese se pueda empezar a expandir, y segundo, está documentado en la lengua, digamos. Entonces, si uno hace la historia de la palabra, uno puede llegar a conclusiones muy interesantes de algo que no está documentado en ningún lado. Sí, vos sabés que los historiadores tienen el concepto de falacia teleológica, ¿no? Que es cuando vos interpretás la historia desde el presente. Entonces, cuando decís, bueno, todo lo que pasó en el pasado fue para llegar a este punto en el que estamos en el presente. Entonces, la etimología admite como esas dos lecturas, ¿no? La lectura histórica más científica, justamente vos lo ves desde el pasado hacia el presente, y lo que ves son las trayectorias, el cambio, la diversidad del movimiento. En cambio, cuando vos la ves teleológicamente desde el presente hacia el pasado, la etimología lo que hace es detener todo ese movimiento, toda esa diversidad, y tratar de ver como un camino único que va desde un significado original hasta este estado de cosas en el que estamos en el presente. Y otra cosa muy atractiva, además de las etimologías, es que yo supongo que se apoya en el placer que tenemos los humanos de que nos cuenten historias. Es decir, a mí no me importa cuán falopa sea la ligazón entre leche y el proto-indoeuropeo, pero es lindísimo escucharlo, y en el fondo creo que me convences de cualquier cosa. También está ese componente, de que es una historia de tu propia lengua y tiene un atractivo. Sí, es una historia que es siempre sobre uno, de alguna manera. Sí, sí, sí. Así que por un lado está la confianza que nos han inculcado desde el 19 en el análisis de las palabras y el valor histórico de las palabras y la cientificidad del método histórico. Y también está la fuerza de, sí, me estás contando un cuento y me está encantando. Claro, los asesinos fumeta de la cruzada, eso es una serie, yo quiero ver esa serie. Perdóname, Los eso asesinos fumeta de la cruzada. En Baudolino de Umberto Eco, y en todas esas novelas delirantes sobre las cruzadas y sobre los ¿cómo eran los caballeros estos? Los templarios. Ahí el tema de los assassins está muy, muy presente. Ah, mira. ¿El Asís? Ese es uno de mis vicios secretos que ustedes no conocen. El Asís, sí, no, lo pudimos imaginar. No, me refería a las novelas falopas sobre la Edad Media, pero bueno, una cosa no quita la otra. Muy bien. Sí, pero ¿qué otro ejemplo había traído yo? ¿Tenés el de adolescente? Para el público, para mi madre y todos mis tíos, quiero que cuentes que adolescente no es... Le vamos a dejar adolescentes, si vos querés. Tenemos un grupo de especialistas e investigadores de las etimologías que tienen una cuenta en Twitter que se llama Los Etimoladores. Y les hemos propuesto que vengan a hablar con mucha más propiedad que nosotros, porque ellos, por ejemplo, lo de aborigen lo explican, llevan la explicación todavía más lejos. Ah, dale, genial. Que es muy interesante. Y le vamos a pedir a ellos que nos hagan la palabra adolescente.
Es muy interesante. Y ellos han hecho ese trabajo, lo hacen mucho públicamente para intervenir. Hay otra cosa que a mí me gustaría tal vez tocar, que es la relación de la etimología con la corrección. Yo sé que ya hablamos de esto, de la corrección, es medio inevitable. Somos profesores de lengua, hablemos siempre de la corrección y corrijamos. Entonces, cuando esta historia es así, cuando en el 2014 se publicó la última edición en papel del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ese es el nombre que tiene que tener completo, los periodistas fueron a ver qué había en ese diccionario y encontraron que estaba la palabra murciégalo, por ejemplo. Entonces salieron los titulares diciendo: ahora se puede decir murciégalo, porque está en el diccionario, ¿no? Y ese es otro de los roles que tiene el diccionario. Nunca vieron que la definición de murciégalo tiene una abreviatura antes, que es la abreviatura desus. Quiere decir que está desusada la palabra. Y después tiene una aclaración que es usada como vulgar, ¿no? Y lo otro que no se enteraron es que es una palabra que está desde la primera edición del diccionario en 1723. Una pregunta antes de que sigas es que eso estaría para hablarlo en algún episodio, sobre todo vos que trabajás haciendo diccionarios, que es ¿por qué alguien hace un diccionario actual y pone una palabra que está anticipada por desusado? Es decir, y entonces... Porque es un diccionario diacrónico, Maggie. Ah, dijiste diacrónico, perdón. Es un diccionario diacrónico. El de la Real Academia Española es un diccionario diacrónico. Más valdría que fuera de sincrónico, porque la verdad que la gente no caza un fulbo, porque no lee esas abreviaturas, porque nunca le enseñaron o porque no importa, pero confunde muchísimo. Una cosa, confunde muchísimo eso. Hay otros diccionarios, como el diccionario de Seco, Olimpia Andrés y Gavino Ramos, el diccionario del español actual, que es el diccionario del español actual de España, pero no ponen de España en el diccionario, ¿no? Bueno, otro tema. Otro tema. Pero porque son el centro, está bien. Eso es otra cosa, es porque son el centro del mundo y está muy bien. Ese es otro tema. Bueno, ese es un excelente diccionario sincrónico del español de España, que no lo aclaran en el título. Bueno, la cosa es que no como el diccionario integral del español de la Argentina, que lo pone claramente, ¿no? A mí me hubiera gustado, ya que, ¿no? Que diccionario integral del español, listo. Y es el de la Argentina, pero arreglátela. Bueno, la cosa es que la que está marcada como desusada, y además dice usada como vulgar, la que es desusada y es que es incorrecta, es la palabra etimológica. Porque eso viene de una especie de frase en latín que es la palabra ratón, mur, y la palabra cieguito, que en latín se decía caeculus, mur caeculus. Entonces es murciégalo, por un proceso, para eso sirve también la historia, la diacronía, para saber por qué los sonidos cambian de determinada manera. Por ejemplo, cada vez que cuando tenemos la palabra aqua en latín, eso se convierte en agua en español por fiaca, porque es más económico para nosotros seguir usando las cuerdas vocales en lugar de interrumpir las cuerdas vocales para decir una consonante que es sin cuerdas vocales. Como lo muestra la expresión guienzo. Y vos guienzo. 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 Entonces resulta que la que es etimológica y la que, ¿no? Y la que es originaria y qué sé yo, por un proceso que es siempre medio azaroso, un proceso, en el medio hubo una cosa que se llama metátesis, que es como que no panda el cúnico, cuando agarrás el sonido de un lado y lo pones del otro, ¿no? Que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. Bueno, eso se llama metátesis, y lo que hizo fue murciégalo, murciélago. Cambió la L y la G de lugar. Y la que cambiada terminó siendo considerada por todos los hablantes la versión correcta, qué sé yo. Nunca se preguntaron por qué nosotros decimos cocodrilo, pero en inglés se dice crocodilo. Bueno, y de hecho la palabra costra
yo siempre la digo mal, digo crosta, porque crosta está clara, esa sí es una palabra que hay relación entre significado y significante, es de naturaleza. Dios creó esa palabra así. Crosta es la crosta, es decir, la palabra misma te lo indica. Perdóname, crosta y costra ha sido causa casi de divorcio en mi caso. En el mío también, por eso estoy hablando, estoy haciendo casi una terapia. Hablemos, Juan, de esto. Vamos a hablar de telgopor y tergopol también. Ah, bueno, hasta que me enteré de que era tela de goma porosa a los 48 años. Telgopor, por favor, O de arvejas o alberjas. Bueno, no entremos en ese camino. Sí. Todos casos de metátesis, todas metátesis que son parte de la historia de cualquier lengua. Entonces la de crocodilo, vos vas a la edición del siglo XVIII del diccionario y te dice, impropiamente se dice cocodrilo, porque viene del griego crocodilo y la por eso nos ponemos las crocs, no nos ponemos no sé, ¿no? Depende. Porque esa es la versión etimológica. Pero resulta que si uno dice crocodilo, termina de, no, eso es incorrecto, eso es como un niño que habla, qué sé yo. Y hay como esas definiciones suelen ser graciosas. Bueno, les recomiendo las definiciones de Murciégalo, porque yo les voy a leer el principio el llamado Diccionario de Autoridades, 1734. Dice, definición de murciélago: ave muy semejante al ratón, que tiene cubierto el cuerpo de pelo en lugar de pluma. ¿Terminó? ¿Es así? Me parecía más gracioso eso de que tuviera el cuerpo, pero si no les hizo gracia, están en su derecho, chicos. Es como definir algo que está todo mal, es todo lo que no es. Es una especie de alguna cosa que nada que ver, no tiene plumas, no tiene... entonces nada que ver. Claro, es un ave que en lugar de tener pluma tiene pelo. A mí, yo me reí un año con eso. Pero si no sabes nada, no definas. Es decir... Pero bueno, cada uno se ríe de lo que se ríe. Es el equivalente al de las aves que vuelan, me gusta el sapo. Exacto. Porque es peludo, barrigón y ñato. Claro. Bueno, sí, son muy falopa, por supuesto, todas las definiciones de animales. Les recomiendo, si ustedes están deprimidos y pensando en acabar con sus vidas, que lean Cocodrilo de Covarrubias, por ejemplo, que es una pieza, yo creo que es la mejor definición de la historia de los diccionarios. Esa es tan surrealista que es de una brillantez insuperable. Iluminanos. Por ejemplo, dice lo siguiente. Ustedes saben lo de la lágrima de cocodrilo. La lágrima de cocodrilo Sí. es un proceso de condensación porque el ojo está más frío que no sé qué cuando hace mucho calor. Bueno, entonces resulta que el cocodrilo a veces es lo mismo que pasaba a vos que te gustan las novelas medieval falopa. Cuando tenían una estatua de madera con ojo de porcelana y sangraba. y la traían en procesión por el sol y entraban a un lugar fresco, los ojos de porcelana se enfriaban, condensaban la humedad y la estatua te lloraba, ¿viste? Y la gente se ponía loca. Y con la mugre que tenía encima parecía que lloraba sangre. Claro. Bueno, ese fenómeno es el mismo del cocodrilo. Entonces, ¿qué dice Covarrubias? Dice, el cocodrilo tiene esta cosa, esta estrategia. Hace como que llora para que el humano se sienta que el cocodrilo está triste y se acerque a consolarlo. Y cuando se acerca a consolarlo, ¡sácate! Te morfa, ¿no? Ay, qué ternura, me muero. ¿Eso en qué año? Y eso es Covarrubias, siglo XVII. Hermoso. Un capo. Y después deriva, hay una cosa que es como el colmo de la lexicografía, no sé, de la lexicografía popular, qué sé yo, no sé. Él tiene como simbología de los egipcios, donde hay cocodrilos. Y deriva lo que dice en cuanto a la biología del cocodrilo, la saca de los símbolos esos que ve. Entonces, si hay un perro, dice, el perro, bueno, hay un dicho que parece como perro en el Nilo, porque parece que en Egipto los perros saben muy bien que están los cocodrilos en el Nilo. Y entonces, ¿qué hacen los perros? Van, toman 3 lambetazos de agua y se van corriendo. A otro lado del río, pegan otros 3 lambetazos y salen. Y pegan otros 3 porque dicen, si te quedas mucho en un lugar, fuiste. Los perros. Entonces se creó como este dicho, diciendo como perro del Nilo, quiere decir la persona que no se queda, no se compromete con algo. Que está todo, que pico y me voy, como perro en el Nilo, claro. Che, adoptémoslo. Me encanta esa frase. Muy bueno. Así que bueno, me parece que sobre etimologías
hemos dicho varias cosas, algunas buenas, algunas malas, ¿no? Algunas lindas, algunas feas. Bueno, la última que podemos decir, que capaz que es graciosa, es la etimología de músculo. Porque en la etimología de músculo está también el ratón, que está en murciélago. Es un ratón chiquitito, y cuando uno flexiona, hace bíceps, parece como un ratoncito, ¿no? Que se mueve. Entonces, músculo viene también de ratón, como murciélago. Ahora, ¿qué conclusión acerca de la anatomía humana podés sacar que, digamos, que el que tiene muchos músculos es un ratonero? No sé qué conclusión podés sacar, pero esa conclusión va a ser falsa argumentativamente. Bueno, pero vos fijate, es como Red Bull, que dice que te da alas justamente porque aumenta tus músculos y tus músculos te hacen volar como las aves, como el murciélago. La etimología es clarísima. Claro, sí. Ahí está. No deja lugar a dudas. Ahí está. Bueno, así que la etimología en el fondo es un espacio de disfrute y listo. A mí me encanta. Y cuanto más fantasiosa le recomendamos al gran etimologista de la lengua española, Joan Corominas. Si ustedes se ponen a recorrer a Joan Corominas y Pascual, se van a encontrar ahí que muchas veces la etimología se hunde en la noche de los tiempos y lo que no está documentado hay que reponerlo por medio de la fantasía, porque esa es la otra cosa. Muchas veces, digamos, una palabra viene del latín viene del griego viene del sánscrito del indoeuropeo, y después ya no hay más para ir para atrás. Sin embargo, la palabra viene de atrás, viene de antes del protoindoeuropeo, y de antes de eso también viene, y de antes de eso también viene, y eso no está documentado, de modo que esta idea de la búsqueda del significado original prístino es siempre un absurdo. Nunca vamos a llegar a eso. Siempre la palabra es una palabra que tiene un significado convencional dentro de un sistema en un tiempo. Uh-huh. Y esa no acarrea ninguna verdad especial acerca ni de la humanidad, ni de la historia, ni del hombre, ni de los... Nada. Nada de eso. Significa. Pero que eso no nos impida... Sí, es... El goce etimológico, que no nos impida jugar con las palabras. Exacto. No crean. Para mí el problema es cuando uno cree. Cuando uno cree que eso existe, cagaste, ya no puedo decir. Ahora, jugar con esas palabras y tratar de empezar a usarlas como estímulos para sacar significados nuevos me parece lo más interesante, ¿no? La etimología no como una actitud que busca cerrar el potencial de significado de las palabras, sino como una actitud que busca abrirlas, ¿no? Sí. Para mí uno de los grandes etimólogos ficcionales va a ser siempre Tolkien, el del Señor de los Anillos, que justamente no solamente creó lenguas, sino que creó también etimologías de protolenguas que ni siquiera él estaba seguro de que existieran dentro de ese mundo ficticio. ¿Pero por qué? Porque le permitía crear mundos, crear culturas, crear personajes, crear acciones. Claro. Bueno, eso es un curro hermoso, espectacular. En Game of Thrones tenían equipos de lingüistas haciendo el Dothraki. Porque además tienen que tener una consistencia, porque si no, el fanático de verdad no se la cree. Digamos, el fanático ve que vos hiciste bla 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 bla, no necesita que haya alguna especie de esquema sintáctico, algún tipo de léxico, de mapa morfológico, cosas que convenzan de que esa es una lengua que pudo haber existido en algún grupo humano alguna vez en la historia, aunque sea inventado. Entonces el de la lengua, eso también es un mundo apasionante, el mundo de las lenguas inventadas, pero la etimología ahí también ocupa un rol simbólico bien fuerte, el de reconstruir algo, digamos, no puedes hacer la lengua, tenés que hacer la lengua y la historia de la lengua para poder hacer la lengua. Y tenés que explicar los cambios, ponerle fonéticos entre la protohistoria del Dothraki y el Dothraki como lo habla Aquaman. No sé si saben que Aquaman es el novio de... Es el Jason Momoa. Jason Momoa. Chicos, con respeto, pongo de pie para nombrar a Jason Momoa. Sí, yo también. Un gran espécimen etimológico. Ser humano. Bueno, creo que esto podríamos decir que con Jason Momoa llegamos al final de este viaje en las etimologías. Y podemos darnos por satisfechos o no. Pero en cualquier caso esperamos que se hayan divertido como nos divertimos nosotros. Así que será hasta la próxima. Adiós. Adiós. Despedite, Maggie. No seas amarga. Adiós, amigos. Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod. Nuestro tema musical es
el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante. Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.